Bueno, hoy día vamos a hacer un poquito más de avance sobre estadística. Ya, y el día de mañana, como saben, práctica de la anterior semana y durante todos los jueves práctica. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Dónde está la pizarra? Aquí está. Hoy día vamos a hablar un poco de las variables. Cuando hablamos de estadística, se hace mucho análisis, mucho análisis. Variables. Ya. Para el tema de estadística o todo lo que es el área de estadística, el año vamos a avanzar ya directamente en vez de razonamiento estadística. Y vamos a hablar solamente de estadística. En la estadística se hace mucho análisis, demasiado análisis. Ya, de cualquier otra situación, cualquier otro dato, cualquier otro conteo, encuesta, lo que sea, siempre va a haber análisis de qué se trata, ¿ya? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué se hace esto? Muy aparte de los resultados, de las fórmulas, de todo lo que hagamos, siempre tiene que haber algún análisis, ¿ya? Y las variables están también para ser analizadas. Cualquier tipo de variable que exista en una colección de datos, tenemos que analizar. ¿Qué son las variables? Bueno, las variables se pueden expresar de las siguientes formas. Variables cualitativas y cuantitativas. Vamos a poner aquí cualitativas. Esto alguna vez ya hemos hablado de esto. ¿A qué se refiere con cualidad? ¿Y a qué se refiere con cuantitativo? Cuantitativo. Cuantitativas. Ya. Cualitativas se refieren a las cualidades. Entonces, esto no se puede expresar de forma numérica. Una cualidad no se puede después, especificar en números. Lo cuantitativo sí. Lo cuantitativo se puede expresar en números, cantidades o cualquier otra forma de expresarlo como números. Aquí su misma definición está acá. Cualitativos es acerca de una cualidad y cuantitativos es acerca de valores numéricos. Por ejemplo, de una cualidad que nosotros tengamos es, por ejemplo, el género o también podemos decir el grado de instrucción. O sea, si podemos contar el grado de instrucción de las personas, tendríamos que contar primaria, secundaria, y si es sobre género, tendríamos que poner femenino, masculino, ¿ya? Pero no lo podemos numerar, como, por ejemplo, ¿a dónde estamos? Alex, ahí está Alex. A veces recuerdo a alguien que hablaba por micrófono y al mismo tiempo hablaba por el chat. Ya, ahora sí, bueno, los que han entrado también ya les debe llegar a lo de la pizarra. Cualitativos, entonces podemos poner género o sexo también, o grado de instrucción. Podemos así, género, grado de instrucción, grado de instrucción. Y eso lo identificamos fácil, fácil. Si en una pregunta preguntan acerca de grado de instrucción, entonces ustedes ponen secundario, secundario. Si en una pregunta les ponen de género, ustedes ya saben qué género son, lo pueden poner simplemente femenino o masculino. No pueden poner un número, no se puede poner un número. Esa es la única diferencia. A lo cuantitativo, porque en lo cuantitativo puede ser ya todo lo que se puede cuantificar, por ejemplo, edad, edad. En la edad sí podemos poner un número, edad 27, ¿sí?
En género no, aquí no se puede poner género 2. Es la única diferencia que se puede tener acerca de estas variables cuantitativas y cualitativas. ¿Qué más puede haber de forma cuantitativa? A ver, peso, luego talla, la altura de cada uno. Listo. A ver, creo que están la mayoría. Galilea, buenos días. Buenos días. A ver, ¿quiénes más faltan? Que entren dos personas más y vamos a hablar de lo de física. Por lo pronto, esto es sencillo. Esta parte es teórica. Ya, entre las variables, entre esto de las cuantitativas, también se pueden sacar dos variables dentro de las cuantitativas. Y estas serían las variables discretas. Lagazo, no me deja escribir. Discretas y las variables continuas. Continuas. Por si acaso, esto en el parcial siempre va a haber una pregunta o dos preguntas de forma teórica. ¿Qué es variable? Nombre una variable discreta. Siempre hay ese tipo de preguntas de forma teórica. Todo siempre es análisis en estadística y la mayoría de los trabajos siempre hay una pregunta de forma analítica teórica, no siempre todos ejercicios. Bueno, la variable discreta es cuando todos son números enteros. Se puede cuantificar con los valores de números enteros. Vamos a poner eso. Valores de números enteros. Enteros. ¿Qué significa esto? Que en la edad sería una variable cuantitativa discreta porque no podemos poner cuántos años tienes 16.7. No podemos poner, es directamente un número entero. No podemos poner cuántos años tienes 15.5 días, así no. Entonces, es una variable discreta, lo de la edad. Lo que es continuo son cuando ya tenemos, cuando están con números reales, valores de números reales. Aquí ya se vale esto de decimales, por ejemplo, la talla, 1.75. Ya, esto en la escala de metros, en la escala de metros. O podemos ponerlo como fracción también, fracción, distancia que hay en la casa de otra casa. Podemos poner eh, 2 tercios de esta forma, o tal vez su forma decimal. Ahora, hablando de variables, porque las variables es un tema más largo que vamos a tomar, existen también las variables dependientes e independientes. Vamos a poner aquí variables dependientes dependientes. Punto. E independientes. Siempre están juntas estas dos. E independientes. E independientes. Bueno, ¿de qué se trata estas variables dependientes e independientes? Cuando tengamos nuestra recopilación de datos, nuestra investigación, nuestro proyecto, vamos a definirlo. Nuestro proyecto va a tener variables cuantitativas, cualitativas, discretas, continuas,
Pero vamos a ver cuáles son las variables dependientes e independientes de nuestro proyecto. ¿Qué se refiere a una variable independiente independiente? Que algo dependa de otra cosa. Simplemente eso. Ya está en función de una situación. Por ejemplo, si alguien va a tomar agua, tomar agua para hidratación, para hidratación. ¿Cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente de esta frase? Tomar agua para hidratación. ¿Cuál creen que es la parte dependiente y la parte independiente? Agua, la parte dependiente. Tomar agua. Buenos días, Anaí. Muy bien, Anaí. Ya. ¿Qué dicen los demás? Aquí esto es muy sencillo porque no es una frase más grande, hay enunciados enteros. Aquí tenemos dos partes, tomar agua y luego la hidratación. ¿Cuál de estos sería independiente y dependiente? Alex dice que esto es dependiente. ¿No ve? Dependiente. ¿Qué dicen los demás? Yo digo que la hidratación es dependiente. La hidratación es dependiente. A ver, probaremos. Lo que no tenemos que hacer cuenta es analizar, como lo he dicho, hay que analizar hartas situaciones. Si su proyecto de ustedes, por ejemplo, es de agua potable, al año siguiente Alex va a hacer una tesina acerca de potabilización del agua. Tiene un proyecto, va, no sé, va a recibir agua de río abajo, la va a limpiar, y todo para hacer eso tiene que saber muchas otras variables. Por ejemplo, qué tanto de agua tenemos que tomar, todo lo demás. Y una de las variables va a ser esto, tomar agua para la hidratación. Ahora, ¿cuál de esa variable, cuál es la independiente independiente? ¿De qué depende la hidratación? ¿De qué depende tomar agua? Eso tenemos que preguntarnos. Si tomamos agua, nos vamos a hidratar, ¿no? Entonces, la hidratación depende de cuánta agua vamos a tomar. Automáticamente ya con eso hemos respondido eso. La hidratación sería dependiente y tomar agua sería independiente. Independiente. O sea, podemos tomar harta, poquita, mucha o nada de agua y eso depende para la hidratación. Si tomamos mucha agua, vamos a estar hidratados. Si tomamos poca agua, vamos a estar deshidratados. O sea, ya la hidratación depende de cuánta agua tomemos. Ese análisis está en esto de las variables. Ese análisis. A ver, vamos a hacer aquí otra pregunta. A ver, pero por lo pronto, hasta ese punto, ¿tienen alguna duda? ¿Todo claro? A ver, ahora sí están tanto todos y ahora sí vamos a hablar un cachito de física. Buenos días, Alejandra. Ahí te mando el enlace. Ya. A ver, hablaremos un rato de física. Ya tengo algunos de sus videos. Ya, y hoy los voy a juntar y mañana les voy a mostrar cómo va a ser ya todo.
todo el compilado, todo el compilado de los videos. Ya que hoy día, bueno, ayer han tenido también ya suficiente tiempo para entregarlo. Y esto ya lo hemos hablado hace mucho tiempo. En la fecha de esto del experimento está el 26 de octubre. 26, faltaba una semana más y ya hubiéramos tenido eh, casi un mes para hacer todo esto. Bien, ahora, los que no han entregado tendrían una chance más, tendrían una chance más, porque, como les digo, hoy día recién lo va a hacer todo el compilado y además tengo que juntarlo y subirlo a YouTube porque esa es la prueba de que lo han entregado. Y en YouTube no se va a perder su tarea, ya no se va a perder lo que han hecho. Y ahí va a estar su defensa. Y ya, o sea, yo he hecho la tarea y ya está, va a estar subido a YouTube. Les voy a dar un chance más a los que no han entregado, ya para por lo menos hoy día en la tarde. Los que han entregado ayer ya saben que igual la plataforma califica quiénes son los que han mandado, a qué hora han mandado inclusive. Pero los que no han entregado entonces les voy a dar una chance más, hasta las 3 de la tarde. Tampoco les puedo dar tanto tiempo, les hubiera dicho la próxima semana. Pero la próxima semana, como les digo, ya va a ser, a ver, ¿qué fecha es el día martes? Próxima semana ya va a ser 23. Y si esta tarea es del 26 de octubre, ya casi va a ser un mes. Va a ser prácticamente un mes. Si extendemos una semana más. Pero bueno, entonces voy a dar una chance más a aquellos que no han entregado, tal vez por problemas de Z o algo así. Y como últimos recursos me pueden mandar el video por WhatsApp. Pero igual, necesitan también entrar a la plataforma o poner algo por lo menos en la parte de tareas. Ya, entonces estoy ampliando el plazo para cada uno de los que me han entregado y mañana ya voy a mostrarles cómo ha quedado el compilado. Dudas y preguntas que tengan. ¿Alguna consulta? Ninguna, tío. Bueno, los que han entregado no tienen tanto problema, más bien son los que no han entregado. Y justamente son casi los que no me dicen nada. Y eso sí es un problemita, un problemilla. A ver, de todas formas, igual vamos a ver cómo estamos ahorita en el segundo parcial. Como depende también cómo lo hicieron en el primero, entonces para que salga todo un promedio. Y solamente imagínense que si esto lo hubiéramos tomado como si fuera su parcial, hubieran tenido un poquito más de tiempo, pero me hubieran tenido que ser mejor. Ya. Los otros cursos sí están haciendo como parcial sus proyectos, así que bueno, también depende de ellos cómo van a enviar y ese día también tienen que hacer para el día de parcial. Listo. Bueno chicos, acabo de ampliar el- acabo de ampliar un poquito más la entrega de de esos videos. Lo hemos dejado así en videos porque también hemos hablado de eso. Hubiera sido la presentación de esto en vivo. Cada uno hubiera mostrado su proyecto en vivo. Aún así, tal vez no hubieran completado casi todos. Ya. Ahora sí, seguiríamos hablando de las variables dependientes e independientes. Ya. Vamos a hacer esta pregunta o este enunciado. Lo voy a copiar para que se entienda un poquito mejor. Ya. Compras una caja de galletas en una panadería. Cada caja de galletas cuesta $4. De este enunciado, ¿qué parte sería qué parte sería lo dependiente y después lo independiente? Ejemplo, voy a poner aquí, esto que sea uno.
La dependiente sería la caja de galletas y el independiente sería compras la caja de galletas. A ver, no, no te entendí bien. Compras caja de galletas sería independiente. Independiente. ¿Y lo dependiente cuál sería? Que la caja de galletas cuesta $4. Eso sería dependiente. Dependiente y esto sería independiente. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí, A ver, en el chat, si están de acuerdo con esto. En el chat también pueden poner. Sí, tío. En el chat también pueden poner no, que sea al revés. A ver. Pero antes de hacer eso, voy a posar esto. Haremos ese análisis. Primero, si van a comprar una caja de galletas, ¿qué depende para que compren una caja de galletas? O al revés, si la galleta cuesta tanto, ¿de qué depende para que cuesta tanto? Entonces, de ahí vamos a empezar a analizar. Primero con la caja de galletas. Para comprar cajas de galletas, ¿dependemos de algo? Se depende de algo, ¿verdad? Del dinero. Entonces, la caja sería dependiente. Comprar cajas de galletas o comprar algo sería dependiente. Y depende de cuánto cuesta. Esto sería independiente. Independientemente esto costara 10, 20, $50, recién compraríamos la caja de galletas. ¿Verdad? Cuando alguien va a ir a comprar un celular o va a una tienda, si ve un celular que es barato, bueno, así es lo normal. Si algo ven que es barato, se va a animar a comprar. Entonces, depende cuánto cuesta, depende cuánto cuesta el celular. Si el celular es muy caro, tal vez no decida comprar, pero si el celular es muy barato, tal vez lo decida comprar. Entonces, el precio puede subir o bajar independientemente. El precio puede bajar, puede subir, todo. En ese caso, el precio es independiente. Pero nosotros dependemos del precio para comprarlo. Correcto. Este ejemplo sirve para cualquier otro ejemplo que sea de compra o venta. Bueno, más que todo de compra. Si fuera venta, si quieres vender una caja de galletas, entonces en ese caso el precio sería dependiente a uno. En ese caso, por ejemplo, si Arián quiere vender su laptop, ¿verdad? Ya, lo quiere vender. Pero ¿de qué depende el precio? El precio ya depende, el precio ya es dependiente de lo que decida Arián. Si Arián decide regalarlo o venderlo a un boliviano, ya depende de ella. Entonces, en ese caso, el precio sería dependiente a lo que estaría vendiendo. Solo en ese caso, solo en ese caso, el precio sería dependiente. Dependiente. Cuando se estaría vendiendo algo, ahí sería dependiente. Pero cuando se compra algo, el que compra depende de cuánto costaría. El que depende sería la compra de, en este caso, la caja de galletas. Estamos hablando ahorita de simplemente algunos enunciados. Aquí los enunciados pueden ser preguntas, pueden ser párrafos enteros. No necesitamos saber las respuestas, no estamos resolviendo, no necesitamos sacar conclusiones de algo. Puede ser cualquier tipo de pregunta. Lo que se hace en estadística para estas variables es análisis, solamente análisis. No les interesa si esto es muy caro, si esto es muy poco, si es verdad o es falso. No nos importaría. Lo que sí nos importaría entonces es más que todo el análisis. Veamos, a ver, vamos a poner un ejemplito más y ya vamos a hablar de frecuencias. A ver, vamos a hacer este ejemplo. A ver,
A ver, este ejemplo está perfecto. Y este va a ser el último. De esto no vamos a, o sea, solamente estamos avanzando para completar el tema, porque al año siguiente esto lo vamos a ver como un tema ya. De esto sí vamos a hacer ejercicios, sí vamos a hacer, sí va a haber práctica de todo esto, pero nosotros simplemente lo estamos viendo para aprender. A ver, esto dice así. Lo voy a hacer súper grande para que también lo vean. No, no tan grande. Ahí. Y lo voy a poner como ejemplo 2. Dice, un estudio se centra en saber los efectos del paracetamol a la hora de disminuir la fiebre en un paciente con coronavirus. De ese enunciado, ¿cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente? Pueden poner sus resultados en el chat. La dependiente sería el paciente con coronavirus y el independiente creo que sería los efectos del paracetamol. ¿Los demás están de acuerdo? Voy a poner, creo que no he compartido pizarras ya para algunos. Los que tienen pizarras igual ya pueden subrayar la parte que creen que es dependiente, independiente. Y en el chat también pueden poner qué parte sería dependiente, independiente. ¿O están de acuerdo todos con Arián? A ver, les estoy viendo. Alex lo está pensando mucho. Pero por lo pronto voy a poner lo que Arián ha dicho. Paciente sería dependiente y los efectos serían independientes. ¿Verdad? Eso has dicho, ¿no, Arián? Sí, Dependiente y este sería independiente. Veremos si tiene sentido. Veremos si tiene sentido. A ver. Bueno, no solamente sería el paciente, hablaríamos de la fiebre en realidad. La fiebre en un paciente con coronavirus. ¿Va a depender de los efectos del paracetamol? O al revés, el paracetamol va a depender de la fiebre. la fiebre va a depender de los efectos del paracetamol. Ya, entonces, eh, independientemente cuánto paracetamol tomamos, la fiebre tendría que subir o bajar. Bueno, entonces, eso sí sería cierto. Por lo tanto, vamos a nombrarlo así, paracetamol. Paracetamol sería independiente y fiebre sería dependiente. Lo voy a poner así, dependiente. Pero tenemos que seguir analizando, veremos si realmente se cumple. Tenemos que aplicarnos esto a un efecto o cuál sería la causa también. Bien, ahora la fiebre. Si tomamos un paracetamol, entonces depende cuánto paracetamol tomamos, la fiebre va a subir o va a bajar. Si tomamos paracetamol, harto paracetamol, la fiebre tendría que bajar. Si tomamos poco paracetamol, la fiebre no va a bajar, va a quedarse tal como está. En ese análisis, entonces sí estaríamos de acuerdo en eso. Lo que consumimos de paracetamol vendría a ser lo independiente. Y la fiebre vendría a ser dependiendo a lo que tomamos nuestro paracetamol. Esto puede cambiar un poco si también ponemos en función a otra cosa.
Si ponemos la fiebre en función al paciente. El paciente se va a poner más, ¿cómo se puede decir? Más peor, ¿no? Va a estar peor de salud si la fiebre aumenta. Entonces, ahí, independientemente de la fiebre aumente, se va a sentir peor el paciente. En ese caso, la fiebre sí sería independiente, pero ya diferente a otra cosa, al paciente. Pero si algo va a tener alguna causa o algún efecto, entonces eso va a serlo independiente. Bueno, en este caso el paracetamol es independiente y la fiebre es dependiente. Esto lo vamos a ver ya como un tema explícito al año siguiente. Variables hay muchas, muchas variables, no solamente las cualitativas, cuantitativas, las discretas, continuas, las variables dependientes e independientes. Inclusive esta parte de variables independientes y dependientes tienen que ver mucho con cálculo. Tienen mucho que ver con cálculo. El año pasado, cuando hicimos la función cuadrática, esta palabrita es clave, función. La función cuadrática viene a ser cuando y es igual a x al cuadrado más, ¿qué vamos a poner? X más un número cualquiera normal, digamos 2. Y valdría todo esto, todo esto. Pero ¿de qué depende que valga esto y? A x hay que darle un valor. Y esto lo dábamos así. ¿Se acuerdan de esta tablita? Poníamos x aquí y y aquí. Y a x le dábamos un valor, 3, 2, 1, bueno, era menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Dábamos esto y dependía de lo que le demos a x, cuánto le iba a salir y. Y entonces era dependiente de x, es dependiente de x. Por lo tanto, para decir que y está en función de x, se escribía así. Y igual función de x y se escribía toda la ecuación cuadrática. Pero esto es clave. Y está en función de lo que le suceda a x. Y está dependiendo de lo que pase a x. Si x vale 5, entonces en este caso la función, digamos aquí, si x vale menos 3, sabríamos cuánto vale y. Entonces, esto de función está complementado con esto de las variables independientes y dependientes. Y sería dependiente y x sería independiente. Independiente. Y de eso se trata también el cálculo acerca de funciones. En cálculo ya no se escribe la letra y, se escribe directamente función de x. Eso también lo vamos a ver al año siguiente, pero tiene relación con esto de las variables independientes e independientes. Algo está en función de otra cosa. Y ahí vemos cómo estaríamos hablando de independientes e independientes. Por ejemplo, aquí, la fiebre está en función del paracetamol. La fiebre está en función de cuánto paracetamol haya. En este caso, la compra de cajas de galletas está en función de cuánto costaría. La hidratación está en función de cuánta agua vamos a tomar. Y eso es la función. Vamos a hacer funciones algebraicas, todo tipo de funciones, pero es el mismo concepto. Es el mismo concepto. Bueno, ahora sí, antes de que nos pise el tiempo y tenemos que avanzar esto también, vamos a hablar acerca de frecuencias. Frecuencia. ¿Alguien sabe algo sobre frecuencias? ¿Alguna idea? Han debido escuchar. La de la radio. Frecuencias de radio, perfecto. Tenemos frecuencia modulada, FM. Pero en sí, ¿qué quiere decir frecuencia? Aquí dice frecuencia modulada, FM. ¿Cómo? ¿Alguien lo En escuchó? frecuencia, ¿qué tanto hace algo? ¿Qué tanto haces algo? También, muy bien. ¿Qué tanto se hace algo? Eso lo podemos poner como definición. ¿Qué tanto se hace algo? Bien. Frecuencia
es esto, ¿qué tanto se hace algo? ¿O qué tanto se vuelve a repetir una cosa? ¿Se acuerdan de la moda? Cuando teníamos una serie de números, ¿qué número se repetía más? Es parecido, solo que en este caso la frecuencia es algo que vuelve a suceder y vuelve a pasar. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia está lloviendo ahora en La Paz? Está lloviendo cada 2 días o cada 3 días llueve. La frecuencia sería 3. Cada 3 días llueve. ¿Con qué frecuencia se bañan? 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, cada día. Algunos se bañan con 2 veces al día. La frecuencia sería 2 veces al día. 2 veces al día. Ahora, cuando hablamos de frecuencia y esto de radio, esto tenemos que recordar, tenemos que volver a tercero secundario para el tema de ondas. Cuando hablamos de ondas, tenemos ondas sonoras, ondas luminosas, que tienen su propio ciclo, su propio periodo se llama eso. Entonces, tenemos ondas, por ejemplo, que van de esta forma, ondas que van a esta onda. Y vemos que pasa por este punto y vuelve a pasar por este punto y vuelve a pasar por este punto. Y vemos, digamos, ha pasado por este punto y vuelve a pasar por este lugar. ¿Con qué frecuencia vuelve a pasar por este lugar? Luego tenemos que eso que vuelve a suceder se llama frecuencia. Y la frecuencia modulada simplemente es cuando la frecuencia lo empezamos a controlar, que sea el mismo instante, el mismo momento. Porque la onda no siempre va a ir de esa forma, va a ir de esta forma, va a ir de cualquier otra forma, pero si vuelve en el mismo lugar y lo modulamos, va a ser frecuencia modulada y esa va a ser una onda de radio, de radio. Y tiene también su propia medida, eso se mide en hercios o en hertz. También aquí hay algo curioso, esta parte de la punta de esta parte de aquí hasta aquí se llama longitud de onda y esta parte de aquí se llama amplitud de onda. Y cuando la amplitud es la que lo modulamos, digamos la frecuencia está aquí arriba, la amplitud estaría aquí abajo. Y si modulamos la amplitud de abajo, tendríamos amplitud modulada. Y esto es la otra frecuencia de radio, amplitud modulada. Es una frecuencia ya de otro estilo, de otra manera. Bueno, no vamos a empezar a avanzar ondas ahora porque avanzar ondas ya hemos hecho. Inclusive algunos deben seguir teniendo los formularios de ondas. La longitud de onda era de esta forma. Y algunos he visto traumándose con esas formulitas que tendríamos de ondas. La velocidad de onda y todo lo demás. Igual, igual que en los de las variables, la frecuencia tiene el mismo concepto. Aquí la frecuencia se volvía a repetir en una situación, aquí también. Ahora, ¿cómo encontramos frecuencias? De esa forma. Tenemos una serie de datos, los cuales vamos a ver cuáles son los que se repiten y en qué momento podemos juntarlos todos. Datos repetidos. Datos repetidos. Y no solo es esa frecuencia, también existen estas frecuencias, y esto lo voy a escribir. Así como tenemos frecuencia modulada, tenemos en ondas amplitud modulada, para estadística tenemos las siguientes frecuencias. Tenemos la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Aquí dice frecuencia. Frecuencia absoluta. Luego tenemos la frecuencia relativa. Relativa. Frecuencia. Bueno, luego tenemos frecuencia absoluta acumulada.
frecuencia absoluta acumulada. Tenemos la frecuencia relativa acumulada. Tenemos la frecuencia porcentual. Y también tenemos la frecuencia relativa porcentual o frecuencia porcentual directamente. No vamos a poner relativa. Frecuencia porcentual acumulada. Bueno, lo que vamos a ver el día de mañana ya vamos a hacer esto de ejercicios, porque mañana ya les voy a dejar práctica de todo esto. Solamente ahora estamos haciendo un poco de teoría. Mañana ya vamos a hablar de todo esto. Nosotros simplemente vamos a hablar de la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Para hacer algunos gráficos, tal vez la acumulada ascendente o descendente. Ya. Lo vamos a hacer de forma distinta. Al año siguiente, esto también ya es otro tema, es casi todo un parcial sobre frecuencias. Y ya lo vamos a ver de forma más desglosada de cada uno, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Nosotros simplemente vamos a verlo entonces de forma superficial. Vamos a hablar de la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Y a salir la frecuencia porcentual. Ya que hemos hecho porcentajes es lo mismo. Y es muy fácil. Simplemente sacar la frecuencia y sacar su porcentaje. Nada más. Bueno, esta parte es como ejemplos de las frecuencias que tenemos al día a día. Podemos calcular ese tipo de frecuencias en nuestro diario vivir. Con qué frecuencia vamos al baño, con qué frecuencia entramos a Facebook, con qué frecuencia cargamos nuestro celular. Todo eso se puede medir. Y todo eso lo medimos, nosotros lo vamos a medir con nuestra encuesta, con nuestra recopilación de datos. Nuestra recopilación de datos. Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo y con eso vamos a terminar. Voy a copiar aquí algunos datos. Creo que es el mismo ejemplo que hemos hecho. Vamos a sacar esta vez sus frecuencias. Sí, es el mismo ejemplo. Teníamos 2, 0, 4, 4, 1, 4, 0, 3, 10. Este ejemplo hemos hecho para lo de las medidas de tendencia central. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 0. 1, 5, 2, 2, 5, 3, 4, 3, 2, 0. Estos números lo deben tener, lo deben tener. Hemos hecho ya esto. Pero esta vez no vamos a sacar las medidas de tendencia central. Vamos a sacar las frecuencias. 0, 0, 3, 0, 1, 4, 2, 4, 2, 0. Y por último, 6, 1, 3, 1, 2, 0, 5, 3, 2, 0. Bien. Esto lo voy a poner aquí al costado. Bueno, aquí abajo. Este ejemplo ya lo hemos hecho para medidas de tendencia central. Bien. Y el enunciado decía lo siguiente. Que se ha hecho una encuesta en un colegio a 50 estudiantes. Acerca de la cantidad de hermanos que tienen. 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 Ahí está. De hecho, esa encuesta han consultado a cada estudiante la cantidad de hermanos que tiene. Ya, entonces, cada uno ha contestado. Por ejemplo, aquí 2, 0, 4. Lo voy a dar así para que no, para que haya espacio.
No es un número entero, sino simplemente son números que nos han dado como datos. Hay unos que tienen 3 hermanos, hay otros que tienen 2 hermanos, hay otros que no tienen hermanos y dicen 0. Hay otros que tienen 5 hermanos, luego hay otros que tienen 0 hermanos, un hermano, 4, y unos que tienen 6 hermanos. Listo. Vamos a sacar su frecuencia absoluta. Vamos a hacer el empiezo de la tabla. Todo lo que es el estado de frecuencia se hace en una sola tabla y la tabla puede empezar a crecer. Pero primero vamos a sacar frecuencia absoluta. Vamos a sacar una frecuencia absoluta. Bueno, lo que tenemos que fijarnos primero es nuestro conteo. ¿Ya? Nuestro conteo. Tenemos que poner un valor, un rango para calcular esto. Para empezar, a ver si alguien ha puesto atención. De esta pregunta o de este ejemplo, ¿qué variable sería? ¿Discreta o continua? Este ejemplo, ¿qué variable sería? ¿Discreta o continua? Después de saber por el chat. Y lo hemos hablado más antes, está ahí. ¿Qué tipo de variables serían? ¿Discretas o continuas? Andrea dice continuas. A ver, veremos. Veremos. Pero muy bien, Andrea, por participar. Aquí dice, aquí está, variables cualitativas ya serían género y todo lo demás. Cuantitativas serían de edad, peso y talla. Discretas serían aquellas que tienen números de valores enteros. Continuas, valores de números reales. Ya aquí hemos quedado que los valores de números enteros serían números, por ejemplo, 16, el 8, el 9. Los valores de números reales serían, por ejemplo, el 15.7, el 0.2, con decimales. Entonces, el ejemplo que estamos haciendo ahorita sería una variable discreta, porque tenemos números enteros, no tenemos ni un número que sería decimal. Aquí los valores son enteros, fíjense, 2, 0, 4, y no tenemos ni uno que sea en decimales, no tenemos 4.2 ni nada por el estilo. Por lo tanto, esto es una variable discreta. Luego, eso puede surgirnos en cualquier momento. ¿Qué tipo de variable es? Es una variable discreta. Y hablamos de 50 estudiantes que tienen cantidad de hermanos. Por lo tanto, esto es una variable cuantitativa. Vamos a cuantificar eso. Bien, aquí tenemos que poner un rango, un valor, un rango. Como tenemos números y el máximo desde 0 y el máximo es 6, podríamos numerar esos números. Por ejemplo, los ceros, los unos, los que tienen 2 hermanos, los que tienen 3 hermanos, los que tienen 4, los que tienen 5, hasta los que tienen 6 hermanos. Pondríamos este rango para numerar cuántos habría. Y después, aquí ya va a estar nuestra frecuencia absoluta. Simplemente le vamos a poner una F. Y aquí empezamos a notar cuántos son los que no tienen hermanos. Serían estos.
o directamente en nuestra figura, en nuestra tabla de datos. ¿Cuántos ceros hay? La pregunta sería cuántos son los que no tienen hermanos, pero aquí nosotros nos podemos preguntar cuántos ceros hay. ¿Y cuántos ceros hay? 12. 12 ceros, a ver, vamos a confiar. Vamos a confiar, 12 ceros. De todas maneras, toda la suma de todo esto, la suma que saquemos, nos tiene que dar 50. Aquí está, 50. La suma nos tiene que dar 50. Bueno, ahora, ¿cuántos son los que tienen solo un hermano? 11. 11. Veamos. Igual, vamos a estar sacando si es o falta algo, no sale la misma suma. Los que tienen dos hermanos. 8. 8. Los que tienen tres hermanos. De los que tenían 2 hermanos, me confundiría, eran 9. 9. Ya. Los que tienen 9, ahora sí. Los que tienen tres hermanos. 6. Ya. Los que tienen cuatro hermanos. 7. Los que tienen cinco hermanos. Son poquitos. 3. Y este está fácil. El único que tiene seis hermanos solo es uno. Pondríamos uno. Comprobación. Tenemos que sumar todo esto. 12 más 11 más 9 más 6 más 7 más 3 más 1 me tiene que dar 50. ¿Comprobado? Falta un número. Digo, los ceros son 13, no 12. Vamos a comprobar eso. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenías razón. Los ceros son 13. 13. Bueno, ahora sí, eso es el único que fallaba para que sea 50. Lo que acabamos de hacer es encontrar las frecuencias absolutas. Eso se llama frecuencia absoluta. Sacamos un rango. Ahora, ¿qué sucede si fuera esto una variable continua? O sea, si tuviéramos 2.5, 0.2, 4.5, aquí haríamos otros rangos. ¿O qué pasa si fueran números más grandes? O muchos números más. El rango ya lo cambiaríamos. Por ejemplo, si esto fueran números del 1 al 90, entonces el rango pondríamos del 0 al 10, ¿cuántos números habría? El siguiente rango sería del 11 al 15, ¿cuántos habría? Del 16 al 20, ¿no? Del 16 al 20, ¿cuántos serían? Del 21 al 28, ¿cuántos serían? De esta manera. Así haríamos un rango para también sacar los demás datos. Y también, si fueran decimales, también haríamos lo mismo. Del 2.5 al 5, ¿cuántos habría? Así. El rango entonces lo vamos a ver dependiendo a lo que necesitemos nosotros. Si son muchos números, pero en este caso como no son muchos, solamente contamos del 0 al 6 porque es más fácil. Del 0 hasta el 6 serían solamente 6 variables, o sea, 6 niveles. Bueno, en este caso 7 niveles.
Pero hay situaciones donde son muchos más números, muchos. Estaba hablando de números, ahorita son 50 alumnos, ¿no? 50 datos tenemos acá. Hay ejercicios que les voy a dar que son de 100 datos o 80 datos. Si les ha parecido complicado, digamos, hacer esto de medidas de tendencia central, con los otros es peor. Los 80 datos tienen que ordenarlos uno por uno. Y ahí si se equivocan uno, ya están, chao. Y tienen que volverlo a hacer. Esto es fácil, pero lo malo es que es tardoso, que tarda harto, que se tarda harto. Bueno, a partir de aquí, luego tenemos las frecuencias, sacamos frecuencias relativas y la tabla empieza a crecer un poquito más. Frecuencias porcentuales y más. Y lo vamos a ver, por ejemplo, nosotros frecuencia absoluta como F. Pero después ya vamos a ver en otro, al año siguiente, que tienen otro tipo de nombres, la frecuencia relativa, tiene la frecuencia absoluta acumulada, porcentual, vamos a verlo ya. Lo máximo que vamos a ver nosotros son esto y esto. Y si queremos graficar, vamos a hacer también alguna acumulada o alguna acumulada descendente o ascendente. Bueno, esto ejemplo ya lo hemos visto alguna vez y alguna vez también hemos contado. Para que nos sea más fácil, sacamos esto de las frecuencias para ordenarlas. Si hay, digamos, 13 ceros, entonces podemos ordenar los 13 ceros primerito. A ver, son aquí de filas de 10 en 10. Haríamos 10 ceros aquí y otros 3 ceros aquí abajo. Así ya tendríamos 13 y empezaríamos a ordenar así para sacar la mediana, luego la moda, y que nos resulte más fácil ordenarlos y así sacar la mediana, la moda, inclusive, ya teniendo estos datos podríamos sacar también los promedios. Aquí serían 13 números que son cero, o sea, aquí no valdría nada. Si hacemos el promedio, 13 por cero sería cero. Si sacamos el promedio, tendríamos que multiplicar cada uno por esto. Así. Y lo haríamos más fácil. 6 por 1 sería 6, 5 por 3 sería 15, 4 por 7 28, 6 por 3 18, 2 por 9 18, 1 por 11 sería 11, todo eso lo sumamos, lo dividimos entre la cantidad, que en este caso sería 50, y ahí tendríamos el promedio. Así que con esto de la frecuencia también podemos sacar promedios mucho más fácil que sumando uno por uno. ¿No ven? ¿Se acuerdan? Han tenido que sumar 2 más 4 más 4 más 1, todo esto dividido entre 50 para sacar el promedio de hermanos. Ya, hasta aquí, a ver si tienen alguna pregunta o duda. Nada, ninguno. Voy a ver el chat. Bien escrito en el chat. Muy bien, Andrea. Por lo menos mantienes vivo el chat. Ya. Mañana yo les voy a dejar alguna práctica, alguna tarea, o ya con esto de las frecuencias. Vamos a hacer mañana también frecuencias relativas y porcentuales y nada más. Y mañana les voy a dejar esa práctica. Ahora, les voy a dejar un poquito más, o sea, ahorita faltan 20 minutos más para el recreo, pero les voy a dejar para que completen. Los que no han hecho esto de física, que lo completen. Ya está ampliado el plazo para lo menos que lo entreguen hasta las 3 de la tarde, sí, hasta las 3 de la tarde, y así haga el compilado y lo suba. Ya, así que, bueno, en esta parte de matemáticas, para el segundo parcial, haríamos eso, las medidas de tendencia central, alguna parte teórica de estadística y hablaríamos también o haríamos algún ejercicio de frecuencias para su parcial. Eso ya en la parte de matemáticas, ya la última parte, la parte final. Y después en física igual tenemos esa parte final del movimiento circular. Y ahí mañana también vamos a hablar de razonamiento, que es lo que vamos a hacer para lo último.
y estamos tratando de volver a los juegos, pero tal vez también hagamos un tema, pero no creo. Mañana vamos a hablar acerca de los de razonamiento. Cualquier cosa, igual duda, pueden volver a ver el video para volver a repasar. Siempre va a estar grabado. Bueno, salvo alguna vez que tenga algún problema, no se va a poder grabar, pero la mayoría de los cursos o de las clases están grabadas. Bueno, antes de irnos, entonces llamamos lista y aprovechamos para las calculadoras. ¿Dónde está la lista? Ah, aquí está. Paola Andrea. Presente, tío. Muy bien, tu calculadora, perfecto. Ariana Andrea, todo el curso de las Andreas. Presente, tío. Ya está bien. Carla Naí. Ya, esto lo tengo que anotar. Perfecto. Alejandra Mayra. Ya. Ahora sí, ya puedo ver el chat también. Alexander. Uy. Presente, tío. Ajá, ahora sí. ¿Es la de tu celular? ¿Qué calculadora es? Alex, tu calculadora. Un momento, que mi computadora está lenta. Es la original. Ah, ya, sí, es que he visto algo pixelado que has mostrado. No sabía si era tu celular o calculadora. Ya. Y por último, no, tenemos a Galilea. Galilea, ¿estás ahí? E Ingrid. Presente, tío. Sí, te veo. Perfecto. Ya, muy bien. Bueno, entonces en esto quedaríamos en matemáticas. Para física, complétenlo, manden el video, chicos. Presente, tío. Galilea. Por chat y por micrófono. Ya. Entonces no se olviden, los que faltan entregar, mándenlo, chicos, manden ese video del proyecto que han hecho. Solo con eso sabría que lo han hecho. Ya. Bueno, nos veremos entonces el día de mañana, chicos. Hasta luego. Hasta luego, tío. Hasta luego, tío. Chao. Hasta luego, Hasta luego, tío. tío.